creo que era muy ventajoso, porque las donaciones superaban en cantidad presupuestaria, o sea, en precio a lo que se adquiría. Y la verdad es que fue una operación muy ventajosa para el IBAM. Pero no solo es que lo diga yo, lo decía Tomás Llorens, que era un especialista en rueda, también lo decía Francisco Calvo Serrayer, lo decía Bárbara Rose y lo decía, como he leído el texto, del exdirector del Reina Sofía, señor Guirao. Estaban todos, y además lo comentaba con otras personalidades, era una operación increíble. El IBAM, igual que todos los museos del mundo, que tienen obra póstuma, y no solo de Gerardo Rueda, de miles de artistas, las obras se consideran auténticas, legales y válidas, con lo cual es imposible que el IBAM se diferencie de los demás museos del mundo.